En Realidad TV, un programa especialmente para ti, donde disfrutarás de un contenido que será de bendición a tu vida. Testimonios impactantes, historias jamás contadas. Esto es En Realidad TV, historias jamás contadas. Suscríbete, activa la campanita. Somos En Realidad TV, nueva temporada. Quiero agradecer a ese público hermoso que se está suscribiendo, que nos está apoyando cada día, porque el contenido, ellos nos comentan que le gusta, que le agrada, y de verdad que nos sentimos sumamente contentos. Así que bienvenido a la familia En Realidad TV. Señor, usted puede hacerse miembro del programa, del canal, y yo creo que lo que Dios va a hacer y está haciendo en las vidas es algo muy poderoso. Hoy tenemos un tema que, atención lo que tienen ministerio, atención lo que están ejerciendo en el ministerio, lo que tienen el llamado profético. Usted se va a dar cuenta hoy para qué usted fue llamado y si usted tiene de verdad el llamado profético. Hoy traje un profesional en el área, un profeta también que Dios usa mucho, Hansel de Jesús. Profeta, Dios te bendiga. Bendiciones, es más que un gozo estar acá en esta plataforma. En Realidad TV, una plataforma que es una bendición, y creo que Dios hará cosas grandes a través de la palabra que vamos a compartir con esta hermosa audiencia que, como de costumbre, se nutre de la palabra que han sido transmitidas por medio de algunas plataformas. Es el medio que Dios ha utilizado para llevar palabra de vida a muchas almas que están sedientas. Quien te habla en esta hora, noche, día, dependiendo del lugar donde esté, tu hermano Hansel de Jesús, siervo de Dios por su misericordia. Para mí es un placer estar en esta plataforma junto a mi hermano Edgar Jesús, un hombre de Dios. Encantado, amado. Mi hermano, de verdad que me siento contento. Tú sabes que cuando Jesús y Jesús y Juan se reunieron o se acercaron o se unificaron, que se chocaron esos dos mantos, que dice que el vientre de María saltó y el de Elizabeth. Padre amado, espérate, muchachos, porque hubo una compatibilidad. Exacto, cuando conectaron esos dos, porque cuando dos profetas genuinos, dos ministerios que portan un manto poderoso, chocan, se unen, hay un estruendo, porque es como que dos poderes sobrenaturales. Claro. Es como que si tocaran dos rayos. Imagínate la impetud de dos rayos chocando. Eso es algo sobrenatural. Eso causa un escatombe en el mundo espiritual. En el mundo espiritual, desciende un cabote y un asunto poderoso. Entonces, yo me siento de esa manera ahora mismo por el llamado. Te conozco, sé cómo eres. Y yo quiero iniciar rápido con esto, porque hay mucha gente ahí que siempre me pregunta: profeta, yo necesito que tú me ayudes, yo tengo un llamado, pero no sé cómo ejercerlo, yo quiero saber si soy profeta, si no soy profeta, yo quiero por favor que alguien me ayude. Y esa hambre me llevó a traer temas como estos para que la gente entienda y conozca algunos puntos. Yo quiero que tú me digas, Hansel, ¿qué es un profeta? Es importante cuando la persona causa una preocupación interna por identificar lo que tiene. Porque lo que hay es un factor de identificación. O sea, yo sé que porto algo grande, pero yo por sí mismo no puedo identificar lo que está dentro de mí. Esa es la inquietud que tienen muchas personas, de los cuales son los que acuden a ti para que le dé una información o una respuesta, a causa de que ellos sienten un peso dentro de ellos. Ellos dicen: yo represento algo en este plano, lo que yo no puedo identificar realmente que yo soy. Primeramente, la palabra profeta, en una de sus interpretaciones, es la palabra neyá en arameo, que quiere decir un representante o un embajador de Dios en la tierra. Yes. Es el vaso que Dios utiliza para poder hablar a su pueblo. Ahora bien, dentro del diseño profético no hay un solo diseño profético. Hay varios diseños proféticos, porque dependiendo a la multitud para la cual tú fuiste diseñado, es el manto que va a posar sobre ti. Cuando tú estudias la Biblia, te das la cuenta que el profeta lo que hace es revelar a Dios en la tierra. Pero sabe que poder llevar a explotar o a desarrollar un llamado profético, eso realmente tiene un precio. Yes. Porque el precio no es tú tener llamado, porque el llamado tú lo tienes. El precio está en tú, con la búsqueda y la entrega, poder desarrollar lo que está dentro de ti. ¡Wow!
Por eso tenemos muchas personas con grandes llamados, pero que se quedaron pamados. Pregúntame por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos se confiaron en una palabra que Dios le dio. Y el hecho de que Dios te dé una palabra no te garantiza a ti de que tú vas a desarrollar lo que tú tienes. Dios te habla, pero para que tú desarrolles lo que tú tienes. Por eso Dios constituyó maestros, porque en la antigüedad había maestros de profetas, que era lo que podían indicar cuando Dios le hablaba realmente. Por eso nota usted que cuando el profeta Samuel está pequeño, que él no logra conocer la voz de Dios, Elí le dice, es Jehová quien te está llamando, porque Elí sabía cómo Dios hablaba. Entonces, cuando hablamos de la escuela de los profetas, estamos hablando de la reunión que se hacía para hacerle conocer a esa nueva generación que venía de qué forma o más o menos cómo Dios hablaba. Entonces, ser profeta no solamente consiste en tú tener uno de los diseños como prestigio, consiste en una gran responsabilidad. Por ejemplo, esas responsabilidades van a depender de cómo está el pueblo, porque dependiendo cómo está el pueblo, es como Dios envía al profeta. sí. Hay personas que no van a entender tu carácter, ni van a entender tu lenguaje, porque el hecho de que tú seas un siervo de Dios, ellos entienden que todo el tiempo tú te vas a estar riendo con ellos. Yo te voy a decir un misterio muy fuerte. El carácter de Dios se estaba reflejando a través de Elías. Y por eso Elías tenía un comportamiento extraño con el pueblo. Como el pueblo estaba desviado, así mismo se pone el profeta. Esta es una de las cualidades que tiene un profeta, de lo cual hay dentro de esas cualidades, hay 7 cualidades. Que el profeta que está conectado con Dios, en un momento determinado, va a reflejar a Dios en él. Wow. O sea, tú solamente no reflejas a Dios para bendecir a otro, ni para decir Dios te bendiga, Dios te bendice, Dios te lleva lejos. Hay momentos que Dios te ha irado. Mira, puedes estar con tu familia y eso se refleja en ti. Sí. Porque es que tú eres el claro reflejo de lo que Dios es. Por eso cuando Dios se airaba con el pueblo, el profeta también se airaba porque era Dios en el profeta. ¡Wow! O sea, que el profeta es un vaso multiforme. Sí, así. Es el único vaso que no tiene un solo comportamiento ni tiene una sola identidad. El profeta tiene varias identidades en cuanto a lo positivo se refiere. Porque hoy tú lo puedes ver de una forma, pero no es que tú eres una persona de doble ánimo. Porque Aclara eso, porque yo iba escúchame, a sacar de una vez. el que no tiene discernimiento de espíritu y no conoce el diseño profético va a ser un patrón de tu conducta y de tu comportamiento. Hay momentos que el profeta genuino amanece que no quiere relacionarse con gente. Sí, me ha pasado. Ese hombre lo que quiere es estar a sola, lo que quiere es estar en la presencia, lo que quiere es estar lleno de Dios, porque está sintiendo una necesidad. Y de hecho, te corroboro con eso, porque de hecho van a haber lugares o llegan momentos en donde las personas tienden a decir que tú tienes doble ánimo, que no le gusta tu forma, que tú prives en cotizado, que tú no hablas con nadie, cuando en realidad tú lo que quieres es buscar un momento de intimidad y de conectarte del sistema completo. Y que tú sientes una exigencia en el interior. Hello. Tú sientes, porque es que el profeta está diseñado para orar. El profeta está diseñado para estar conectado con Dios. Porque es que tiene una de sus cualidades, es una alta responsabilidad. Por eso tú ves que cuando se levanta el edicto contra el profeta Daniel, dice que Daniel volvió a orar 3 veces al día como lo solía hacer antes. ¿Sabe por qué sucede esto? Porque era un hombre que estaba impuesto a buscar a Dios. Pero llega un momento que Daniel, por algunas relaciones, algunos cargos, menguó en la búsqueda, porque todo hombre de Dios le ha llegado su baja en la búsqueda. No me diga a mí que usted diga que el super Sayamán, que a usted no le ha llegado. A todo hombre de Dios, en cuanto a la búsqueda, hay momentos que le llega una baja, le llega un desánimo. Son visitados, son confrontados. Entonces a Daniel se le levanta un edicto para que Daniel volviese a conectar. ¿Sabe por qué? Para tener la revelación alineada. Wow. Porque el profeta que Dios tenía en Babilonia era Daniel. Y como era Daniel, Daniel tenía que estar conectado con Dios para poder revelar a Dios en el territorio donde estaba. Porque no tiene que ver que tú no estés en tu país. Tú puedes estar en Nicaragua, tú puedes estar en Panamá. Hay personas que cuando salen de su territorio se olvidan de que tienen un llamado dentro de ti. Así. Y para que el profeta fluya, tú tienes que relacionarte con él. Que esto fue lo que hizo el profeta Eliseo. El profeta Eliseo en un momento tuvo que matar los bueyes porque él entendía que esto le podía quitar tiempo. Y para él poder desarrollar lo que él portaba, tenía que dedicarle un tiempo constantemente para que pudiera fluir
lo que él tiene. Algo muy importante. El profeta realmente genuino sabe en el momento que Dios le habla. Los profetas son uno de los diseños más perseguidos. Ve, Gary, tú me preguntarás por qué. Sí, sí, tienes razón. Porque es que la palabra profética no son para entenderla, son para discernirla. Explícame eso. Hello, hay personas que cuando ven que tú das una profecía, ellos entienden como que ellos deben entender lo que tú estás diciendo. Hay profecías que son para discernirla espiritualmente hablando. Entonces, cuando el profeta no está conectado al espíritu o al don de discernimiento, entra en lo que tiene que ver con ciertas nublaciones en su diseño. Yo conozco profetas que cuando hablan, yo puedo entender la palabra que ellos están diciendo. El pueblo entero no está diciendo, no es que el profeta se está equivocando, es que es una palabra que hay que discernirla y hay que entenderla. Interpretación profética. Interpretación profética, que no cualquiera es un intérprete profético. Por eso cuando mandan a buscar a Micaías, todos los que están ahí se están burlando, porque Micaías dijo, yo vi a Jehová en su trono y todo el ejército estaba a su derecha y estaba a su izquierda. Y un espíritu de mentira se levantó y dijo que sería espíritu de mentira en la boca de su profeta. Oye lo que dijo Micaías. ¿Está listo? Suéltalo. Yo vi al pueblo dispersado como oveja. O sea, lo vi dispersado al pueblo. Pero acá no estaba entendiendo, porque no tenía discernimiento, que el profeta Micaías le estaba hablando de que a él lo iban a matar y que el pueblo se iba a quedar sin rey. El que no tiene discernimiento no pudo entender en el momento lo que dijo Micaías. Porque es que hay palabras proféticas que hasta que no se cumplen, tú no vas a poder entender lo que el profeta está diciendo. Porque es que el profeta te está hablando de años más adelante. Porque es que la mayoría de profecías son escatológicas, postreras y son escatológicas, postreras y son futurísticas. El que no tiene discernimiento no va a entender que el profeta está hablando para un tiempo X. Pero tú entiendes que tiene que cumplirse. Hay otro factor poderoso, pregúntame cuál. Disculpa que te interrumpa, porque la gente tiende a esperar siempre el tiempo de ellos para una profecía cuando no es así. Bueno, es un poquito más delicado y complicado. ¿Por qué? Porque el profeta cuando profetiza, no profetiza para un presente, profetiza para un futuro. Para un futuro. Y que hay cosas que al profeta le place desatártela, aunque Dios no se la dijo. Hello, están aquí. Hay cosas que el profeta la siente hacer por ti. Y hay algo que se llama el poder del profeta. Y es cuando el profeta alcanza la capacidad de entrar a los depósitos del mundo espiritual, sacar la bendición, porque él es representante de Dios. Él anda con un carnet donde el mundo espiritual le obedece. Porque Dios no estuvo cuando Eliseo le desató un hijo a la tsunamita. Eliseo le plació. Eliseo le preguntó a Jesse, ¿qué podemos hacer por ella? Y él dijo, dale un hijo porque no tiene. Pero no fue que Eliseo clamó a Dios. Eso salió de Eliseo. Porque es que Eliseo tenía el poder del profeta, la autoridad para desatar en el mundo espiritual. Igual que Elías, por ejemplo. Elías, de repente, sin Dios mandarlo, Dios dice, aquí no llueve hasta que yo diga. Exactamente. O sea, ¿quién te mandó? Y luego fue que Dios, es que Dios respalda la palabra del profeta. Lo que pasa es que cuando tú estás conectado. Esto está bueno. Mira lo que pasa con una conexión. Déjame ver. Bueno, producción, no sé cómo me trae una intención. Hay varias conexiones ahí. Producción, no hay una intención por ahí. Mira una intención allí. Mira qué es lo que pasa con esto. Cuando tú estás conectado, yo voy a ir. ¿Puedo pararme, producción? ¿Puedo pararme? Claro. ¿Puedo pararme? Claro. Voy a buscar esto, miren. Interesante, poderoso. Entonces, hay otra cualidad de la cual tiene el diseño profético por excelencia, porque hay dones proféticos, pero hay personas que son profetas. De ese ser no espere otra función, porque lo de él es profetizar. Mire, revelar a Dios en la tierra. Mira esto, Hansel, mira. Mira qué es para que la gente, hay mucha gente que no entiende qué es una conexión. Mire, esto es serio, muy serio, miren. Voy a poner la Biblia, miren. Conexión. Mira cómo estaba conectado Elías, miren. Elías, Dios. Mira, Elías se conecta y al tú conectarte o estar conectado, todo lo que cruza por aquí, este es el cielo. Este es el cielo.
Si tú estás conectado al cielo. Si este contenido está siendo de bendición para ti, no olvides compartir, comentar y darle like. Esto es En Realidad TV, historias jamás contadas. Aquí está conectado. Todo lo que cruce por dicha conexión desde el cielo desciende. No hay que decir abre, no hay que pedir. Tú eres el conector directo. Claro. Y todo lo que esté ahí, todo el que esté conectado, que viva cerca de esa fuente, no tiene que hablar, no tiene que decir nada porque está conectado a la fuente. Ahora, el problema, ¿sabe cuál es? Cuando tú haces esto y te desconectas. Entonces, todo el que está abajo de esa conexión está buscando a alguien que intente conectarse para que lo conecte a ellos. Oh, my God. El problema de nosotros es que queremos conexión divina, pero esa conexión divina que queremos, al que está conectado, que nos puede conectar a nosotros, lo maltratamos. My God. Dios mío. Cuando tú maltratas al profeta, tú te estás cohibiendo del que en el momento te puede transferir la revelación que tú necesitas. ¿Quién era Porque que tenía? el profeta está encargado de revelar algo que tú no tienes la capacidad en el mundo espiritual para tú revelarla. Hello, él tiene un encargo, él tiene una asignación. Él es el profeta del momento. ¿Qué dice la Biblia? Que Dios no dejó caer ninguna de las palabras de Samuel en tierra. Wow. ¿Sabe por qué? Porque Samuel era alguien que Samuel profetizaba y hablaba, pero ya estaba conectado con el cielo. Yes. Esto sucede con Elías. Elías dijo, no lloverá sino por mi palabra. Y luego Dios le dice, ve, escóndete en el arroyo de Querí, porque allí te voy a sustentar. Dios esperó que Elías hablara para Dios sustentarlo. ¿Sí? Hay una palabra que Dios está esperando que salga de tu boca. Ay. Es que hay personas que tienen que conocerse a sí mismo para que sepa cuáles son su demarcación y su territorio para que pueda profetizar. El problema está que te han hecho un patrón del profeta que no es el verdadero profeta. Elías dijo, no lloverá sino por mi palabra. Cuando yo estudio estos comportamientos de estos profetas, me estoy dando cuenta que eran hombres que se conocían a sí mismos y sabían hasta dónde podían llegar. Entonces, ¿qué hizo Dios? Ve y escóndete al arroyo de Querí, que allí yo te voy a sustentar. Pero luego fue Dios que le dijo a Elías, muéstrate acá que yo haré que llueva. Pero primero Elías tomó la decisión. Tú sabes, Hanser, que aquí hay un factor que la gente está olvidando que es el más importante. Yo creo que sin eso el don profético no sirve. Pregúntame cuál. ¿Cuál? La formación. Sí, tiene que haber una formación. Cuando tú no eres formado, mira, el profeta que profetiza y no interpreta y conoce los tiempos, pues se quemó. No, créame que está incompleto. Elías tenía conocimiento de los tiempos. Como él conocía los tiempos, él sabía que en esa temporada prácticamente se necesitaba. Claro. Entonces, cuando una persona necesita y yo llegué, pues entonces te corto lo que tú necesitas para que tú entiendas que la única fuente que tú vas a acudir para que para que se resuelva eso es Dios. Exactamente. Por eso que le dice, por eso que había una necesidad de Dios en un lugar a donde solamente se adoraba a Baales. Exacto. Que de hecho Dios es pagano. Elías se enoja de una manera impresionante. El celo. Exacto. Y cuando se enoja, lo que desafía a esa gente, mire lo que vamos a hacer. Ya yo estoy cansado de esta abominación, de esta asquerosidad. Yo estoy cansado de todo esto. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a demostrar cuál Dios es el verdadero y el Dios que responda, pues ese adoramos. Porque él sabía, ¿me entiende? Claro. El hombre conocía los tiempos y sabía que el pueblo estaba desenfrenado, dañado, y si hay algo que Dios aborrece de verdad, no es una fornicación, no, eso es un pecado, no es una habladuría, no es una mentira, eso es un pecado. Lo que Dios más aborrece es la abominación a Baales, adoración a ídolos, la idolatría. Claro, porque tú le estás diciendo, Dios, para mí no existe tú, quien existe es este. Por eso Gadara, cuando Cristo llegó a Gadara, dice que libertó al que tenía el barrio en zozobra. Claro. El que no podía ver un caldero en la ciudad, el que no podía ver que nadie cruzara por ahí, dice que lo amarraban con cadena. Y aún así, amarrándolo con cadena, dice que se desataban las cadenas, con la boca rompía todo. Con la boca dice que dormía en los sepulcros. A este hombre era una zozobra del barrio. Oh my God. No, nadie podía estar cerca de este hombre. Entonces viene Cristo, lo liberta, Cristo lo limpia, lo restaura, y las personas no vieron esa
restauración, no vieron ese cambio, no vieron que Cristo resolvió un problema garrafal que había en esa ciudad. Ellos no vieron eso. Ellos lo que vieron fue que Cristo tumbó, que Cristo le quitó la fuente de ingresos que eran sus cerdos, con lo que ellos tomaban para hacer ídolos a Baales. Dios mío. O sea, Cristo no fue a libertar al Garadeno, Cristo fue a libertar la casa. La casa. Entonces yo estoy hablando con alguien que me está escuchando ahí, que tú crees que porque Cristo llegó a tu casa y tus hijos todavía se están en levante, tu esposo se está rebelde más que nunca, tu esposa ahora no te respeta, es que Cristo no fue a libertarte a ti, Cristo fue a libertar tu casa. Por eso Josué dijo, mi casa y yo serviremos a Jehová. Una promesa que él mismo se hizo, comprometió declaró, a Dios. Claro, se lo declaró. comprometió. En pocas palabras, yo estoy guerreando, pero a mí nadie, mientras yo esté guerreando por ahí, mi casa va a tener que servirle. Porque en pocas palabras, cuídame mi casa, que yo estoy peleando contigo aquí. No sé si tú me entiendes. O sea, mientras tú estás orando, Dios se encarga él mismo de respaldarte, tus hijos, tu familia. Pero Dios, ¿qué pasó? Porque él no te ha pedido eso. No, pero está trabajando conmigo. Pero Dios, él no te está pidiendo que le dé finanza a la casa. Él lo que está aquí metido en un monte. Sí, pero él está peleando conmigo. Porque pelear con Dios y pelear en contra de Dios son dos cosas diferentes. Claro. Si no, pregúntale a Jacob. Wow. La Biblia dice que luchó Jacob Con el ángel. con el ángel de Jehová. La gente entiende que él estaba peleando con el ángel. No, dice que allí lloró y rogó. Oseas 12:4. El problema, brother, el problema es que la gente, yo voy a hacer un código aquí fuerte. Esto, Hansel. fluye. Estamos hablando de los proféticos. Estamos a tiempo abierto. ¿Sabes cuál es el problema aquí, Hansel? ¿Cuál es el problema? No reconocer tus condiciones. Oh my God. El hombre viene corriendo porque le hizo un lío al hermano con una primogenitura. Porque, en fin, porque el problema de la primogenitura, Hansel, no era, para que tú entiendas esto, no era que yo quiero ser el primer hijo. Eso no era, el problema no era ese. El problema era lo que arrastraba esa primogenitura. Oh, Dios mío. Entonces no le está cayendo atrás la primogenitura. El problema de muchos profetas. El depósito de promesa que tenía la Mi primogenitura. hermano, es que el problema de muchos de nosotros ministros del evangelio es que no andamos atrás del manto, es atrás de lo que acarrea el manto. Atrás de lo que acarrea De las el manto. bendiciones que trae el manto. Así De la prosperidad, de lo que Dios pueda llevarme a través de ese manto. Porque la gente no viene a Dios ni está buscando lo de Dios. Si no, pregúntaselo a los TikTokers, pastores, me voy a callar. Hansel, te estoy diciendo con esto que la gente no anda atrás del manto por lo que hace el manto, sino por lo que el manto puede traerle. Por lo que puede producirle. Dios mío. Por eso Jacob no está peleando por una primogenitura, dice porque yo quiero ser el primero, porque al contrario, él era el niño mimado de la madre. De la madre, claro. ¿Viste? Entonces, cuando el hombre llega, acuérdate que también dice otra cosa, aquí lo habla claro. Dice que él era pastor De ovejas. y el hermano labrador de la tierra. Caín y Abel. Caín, no. Tú dices Jacob. Estamos hablando de cazador. Cazador. Eso mismo. Claro. Él bregaba con su Esaú asunto. era el cazador que estaba en los montes. El que estaba en los montes Esaú bregando cazaba. con su asunto. Jacob siempre estaba en la casa con la madre, relacionándose. Y bregaba con su asunto. Exactamente. Un niño cocinero que bregaba con su asunto. Siempre con su estaba oveja. pegado de la falda de su mamá. ¿Me entiendes? Claro. Cuando este joven ahora se da cuenta de esto, porque tenía una mente súper mega abierta. La mente de Jacob era una mente de este tiempo. Pero desde el vientre, quien estaba agarrando a Esaú por el talón era Jacob. Porque ellos, lo que pasa con De eso la es- habilidad que traía. Y no tanto habilidad, brother. Es que cuando tu manto, cuando tú representas algo, aunque intenten quitártelo, lamentablemente nada. Tú tienes que saber algo. Mira, Jacob nunca robó. Para que la gente entienda. Mátame si tú quieres, entiérrame con esto, hazlo viral, hazlo como tú quieras. Jacob nunca robó. No robó. Y te lo compruebo con Él la reclamó Biblia. lo que era de él. No, tampoco. No, él ni reclamó porque la primogenitura nunca fue de él. El problema es que si tú me cambias algo, no fue un robo, fue un pacto, fue un negocio. Un negocio, claro. Yo te di, Entonces- tú me diste. No hay entonces deber- yo no te robé a ti. No hay- Fue que tú cambiaste. Lo que Claro. pasa fue que cuando tú viste la verdad, ahora te quieres arrepentir, pero ya no había vuelta atrás. Usted cambió su primogenitura por algo que yo le entregué. Fue un pacto, fue un trato que hicimos entre dos hombres. Entonces él no robó. El problema es que él se embala a correr porque él trató de persuadir y engañar al padre, porque el padre Isaac nunca iba a estar de acuerdo con lo que hicieron ellos en secreto. Así es. Entonces todo lo que tú haces en secreto, al final, en público, tú vas a tener tus consecuencias. Fuerte. Oye, con esto termino ya. Fluye. ¿Qué pasa? Que cuando este joven hace lo que le hace con el hermano, lo bendicen, la bendición, etcétera, etcétera, ya el hombre tiene un manto, tiene una bendición por encima. Ya con esa bendición tú tienes que saber que tú tienes un respaldo de vida hasta que Cristo venga. Hasta que no se cumpla lo que Dios dijo de ti, tú no mueres.
O sea, él sabía esto. Ahora, cuando él se va a correr del hermano, dice que llega a un lugar cansado, estropeado, una roca en el asunto, se duerme, revelación, donde Dios se le mostró que ángeles subían y bajaban, que había una escalera, hizo un pacto con Dios. Ese pacto con Dios era el diezmo de todo lo que yo consiga, te voy a dar a ti, etcétera, etcétera. Creó un altar allí, oró a Dios, le puso Betel, casa de Dios, puerta del cielo. Luego que está aconteciendo que el joven viene en esa área, Dios sabe que ya él está a punto de llegar a su casa. Sí. Y en uno de sus capítulos le dice más adelante, le dice, mira, sube a Betel, quédate allí, en el lugar a donde yo te me aparecí, o donde se te apareció el Dios que adoraba cuando huías de tu hermano Esaú. ¿Sabes lo que Dios le está diciendo? Malagradecido te bendije, te di de todo, te protegí de la muerte, te puse, no te di una mujer, te di dos, te di familia, tienes ganado, tienes prosperidad al máximo. Y te olvidaste de mí. Tú estás Sube completo. al lugar. ¿Tú estás escuchando? Tú estás completo. Oye, lo que pasa con Jacob. Jacob no estaba peleando por una bendición espiritual como la religión te lo ha interpretado y te lo ha dicho, porque Jacob venía bendecido con hijos, venía con dinero, mucho, venía con ganado. No tanto de la ganancia que tuvo en la casa de Labán, sino lo que le correspondía por ley familiar de parte de su padre. ¿Sabe por qué Jacob está rogando allí? Está rogando por una bendición espiritual. Porque es que él sabe que su mismo nombre a él lo comprometía con la forma y la actitud que él tenía. Hansel, te voy a soltar una bomba aquí fuerte ahora. Dale, fluye. Te voy a soltar un fuetazo aquí, Hansel. Dale. Mire, señores, le voy a decir algo. Para que usted, le voy a matar 5 vacas aquí. Ahora se la mato, Hansel. Sí. Seguro, sí. Hansel. Ready. Cuando la Biblia dice que luchó Jacob con el ángel de Jehová, la gente entiende que Jacob estaba luchando para que lo bendijera. No. Es que la bendición no Él era venía nada bendecido. monetario. No era ni siquiera algo espiritual el asunto este. Te voy a explicar por qué. El hombre, la condición, la fama que está trayendo desde con Labán, desde con el hermano hasta Claro. con Labán, la fama que está trayendo este tipo es que es un tipo estafador, un tipo demasiado sabio, habilidoso, muy astuto, un ladronazo, como la gente nos lo enseñaron a nosotros, fue como eso. Sí. Jacob estafador, ladrón. Jacob no era ladrón, Jacob era hábil, astuto, un tigre. Claro. Porque la gente entiende que un tigre y un delincuente es lo mismo. No. No era ladrón, él era habilidoso. Claro. Por su habilidad, por eso consiguió muchas cosas. Él ni peleaba. Entonces, él sabía que si llegaba con esa habilidad, sin un producto de cambio, aunque tenga mucha riqueza, y llegaba hacia donde el hermano, se lo lambía el hermano. El hermano lo iba a matar. Entonces, ¿qué él dijo? Cuando se le apareció, que Dios le dice, sube a Betel, quédate allí, y adora, y a un altar allí, y adora al Dios que se te apareció cuando tú huías de tu hermano Esaú. Entonces, él llega a ese lugar, llega al mismo lugar a donde hizo el pacto. Cuando llega a ese mismo lugar, que entonces él está adorando, dice que desciende el ángel. Entonces, cuando el ángel se va, que él comienza a pelear con el ángel. Pero ahora, pelear con alguien y pelear en contra de alguien son dos cosas diferentes. Ahora, ¿en contra de quién estaba peleando él? En contra del mismo. En contra de él mismo. De la identidad que él formó. Porque Exactamente. él formó un personaje Me está llegando ahora. por un conjunto de actitudes. ¿Entiendes? Claro. Entonces, es lo que le está diciendo al ángel. No es si tú me bendices, es decir, si tú no me cambias mi actitud. Es una si tú no me emergencia. cambias lo que soy, yo no puedo llegar a donde... Yo siento a Dios aquí. Ay, Dios mío. Yo no puedo llegar a donde mi hermano con esta condición, aunque tenga mucha finanza. Porque la finanza a ti no te van a salvar. Yo quiero que tú entiendas que lo único que te va a sacar de esa bendita condición es Dios buscar su presencia, encuentro. es buscar su unción. Porque este hombre dijo, mira, si tú quieres, haz lo que tú quieras conmigo, pero yo no me puedo ir con esta condición a donde mi hermano, porque ya el hermano venía de camino. Sí. Y él envía a su gente, a sus soldados, a sus criados, lo envió adelante, en pocas palabras, déjame yo hablar con el jefe, para que el jefe yo enviárselo a él y que me cambie a mí, porque yo no puedo llegar con esa condición allá. Oh my God, fuerte. Entonces, por eso es que lo primero que hace Dios para cambiarte a ti es cambiarte el nombre. Claro. Entonces digo, pues está bien, desde hoy ya. Por eso lo está diciendo claro. Sí. Desde hoy ya no te llamará más Jacob. ¿Sabe lo que Dios le está diciendo con eso? Desde hoy, tu actitud no será la misma. Tu comportamiento no será el mismo. Tu condición espiritual no será la misma. Desde hoy te cambié el nombre. Ahora te pondré padre. Un encuentro. Ese ángel, él lo supo identificar. Porque en las vigilias de la noche son muchos los seres espirituales que se mueven. Pero el único que tiene una bendición en la mano en cuanto a Jacob es ese ángel. Por eso Jacob lo agarró y le dijo, suéltame que raye el alba. ¿Por qué? Porque lo que se mueve en la noche no es lo que se mueve en el día. Entonces, tú sabes que toda operación, después que sale el alba o raya el alba, puede ser ilegal.
Y el ángel le está diciendo, tenemos un horario en específico para poder operar. Exactamente. Lo mismo que le dijeron los ángeles a Lot, apresúrate porque raya el alba. O sea, porque son seres espirituales que se mueven en la vigilia, se mueven en la madrugada. Entonces, el depósito con el que ellos andan es para poder suministrarlo en ese horario. Pero ¿qué hace Jacob? Yo no puedo dejar pasar mi oportunidad. Es aquí donde yo tengo que romper con esta personalidad. Porque ya Jacob tenía un personaje formado. Sus actitudes lo llevaron, porque es que tu actitud forman en ti un personaje. Jacob tuvo que matar el personaje y darle una cara muy diferente a su hermano que la última que él le hubiese dado. Para que el hermano entienda que él hubiera cambiado y que él estaba renovado. Hay personas que tienen que romper con un personaje dentro del evangelio. Porque que su mala conducta ha generado un personaje. ¡Ay, mamacita! Generan un personaje de enemistad. Generan un personaje de estafadores. Generan un personaje de criticones, de personas que dividen porque tienen un pleito allí, tienen un pleito aquí. Él andaba encima con un personaje de habilidad. Entonces tú el que lo conocía sabía que era un habilidoso. Hasta su madre le dijo, vete de aquí, arranca para allá. Sí. Porque es que aquí te van a dar mocha. Porque es que la condición que tú has mostrado aquí es que tú te dedicaste a construir una personalidad que no es la que Dios tiene para ti. Oh my God, hay gente con promesa, pero con un personaje que está obstaculizando las grandes bendiciones que le están esperando. Ay, papá. Mira, yo te voy a decir algo. Dime qué. ¿Qué? El tipo era tan astuto, pregúntame qué de nuevo. ¿Por qué? Que cuando Esaú lo enfrentó, que él creía que Esaú le iba a dar, dice que él mandó a la mujer y la puso adelante a todos los hijos. Sí, te estoy diciendo. A José lo puso atrás. Te estoy diciendo. Porque él sabía que José era el de la promesa. Él protegió lo que a él iba a... Mayanzo. Oye, él protegió lo que a él le iba a dar más adelante una posición en Egipto. Sí. Manito, cuando yo leí el texto, yo fundí. Él le dijo a la mujer y a los hijos, váyanse adelante. Y dice que José lo puso detrás, porque José era el de la promesa. O sea, dentro de todos los hijos, él sabía tanto de identificación que él pudo identificar quién cargaba la promesa. ¿Quién cargaba la promesa? Dentro de todos los hijos. Brother, ¿cómo que sí está fuerte? Él mandó a la mujer y adelante a Silvia Bilis, a las dos esclavas. Le dijo, váyanse adelante. A otros hijos lo mandó adelante. A José dice que lo puso detrás, donde no se veía, para que Saúl y los demás no le pudieran llegar. Porque él sabía de todos los que estaban ahí que el de la promesa era José. Porque él sabía identificar. Ay, Dios mío. Wow. Él sabía identificar. Él fue quien identificó las ovejas en la casa de Labán. Pero cuando él llega, es algo muy importante. Lo que pasa es que la palabra que Dios te dio a ti no solamente se va a cumplir en ti, se va a cumplir en tus hijos y en tu descendencia. Eso es así. Ya la palabra de la multiplicación no posaba sobre Abraham. ¿Cómo así? Posaba sobre Jacob. Jacob estaba el encargado de engendrar para que la multiplicación llegara. Es así. Pero ¿qué sucede? Que cuando se lleva de los ídolos de Labán, Jacob le destronó el altar. Le destronó el altar. Le destronó. Hay lugares que Dios te va a llevar y es para tener un altar. Ellos se llevaron los ídolos. Jacob sabía, dice la traducción hebrea, de que Raquel se hubiese llevado los ídolos. Sí. Dejaron a Labán sin ídolo. Porque que Labán tenía que encontrar a alguien que lo pudiera confrontar. Porque Labán era otro tigre también. Lo que pasa es que Dios le llevó uno que era más tigre que él. Entonces, ¿qué pasa? Que Jacob le golpeó el ego a Labán. Y a Labán no le gustó. Labán lo pensó y dijo, vamos a caerle atrás. ¿Sabe por qué? Porque fue que él cambió el curso allá en ese territorio. En ese territorio. Oye, fuerte. Varón, esto está poderoso. Mira, es muy importante cuando tú decides conocer tu condición y romper con ella. Esto me da a entender que hay muchas personas que tienen promesa, tienen diseño, pero posiblemente estén caminando en la personalidad equivocada. Sí. Él dijo, este personaje tiene que morirse hoy. Pero ¿qué fue lo que lo llevó a él a que ese personaje muera? Fue tener un encuentro con el ángel. Porque hay cosas que en ti solamente le van a matar un encuentro. Ay, mi madre. Oye, te puedo predicar yo. Te puede predicar el profeta. Y hay cosas que en tu vida la van a matar un encuentro. Jacob tuvo un encuentro con un ángel, es el ángel de Jehová, la representación misma de Dios del cielo. Sí. Amén. Por eso cuando Isaías tiene la revelación que ve el trono alto y sublime, fue un encuentro que tuvo. Y eso fue lo que a él le ayudó a identificar como profeta que él era inmundo de labios y que habitaba en un pueblo que alimentaba lo que él tenía. Porque es que a veces tú tienes secuelas. Yo puedo tener secuelas de algunos defectos, pero hay un... Si este contenido está siendo de bendición para ti, no olvides compartir, comentar y darle like. Esto es En Realidad TV, historias jamás contadas.
círculo que alimenta lo que tú tienes. Es así. Hay círculos que tú tienes que salir de ellos porque alimentan lo negativo que hay en ti. Isaías dijo, yo soy inmundo de labios y habito en pueblo que es inmundo de labios. O sea, yo tengo que salir del territorio, tengo que salir de medio de ellos para que en mí se pueda perfeccionar el hombre que Dios quiere que yo sea. Cuando él era profeta y cuando llega frente al trono, dice, ay de mí, que soy inmundo de labios. Pero ¿por qué anteriormente él no lo pudo identificar? Pregúntame por qué. ¿Por qué? Porque no tuvo un encuentro que revelara lo que él era. Porque es que el encuentro te hace conocer una personalidad que todos la ven, pero que tú no la ves. ¿Sabe por qué? Porque el arte de la justificación ha llevado a que muchas personas no puedan romper con el personaje que ellos mismos crearon. Entonces, cuando Isaías lo ve, Isaías dijo, ay de mí que soy inmundo de labios. Pero el hombre era profeta. El hombre tiene una asignación. Pero el hombre no logra romper con este personaje hasta que no tuvo un encuentro. Hay personas que por más consejos que tú le des, un encuentro en su vida es que va a matar lo negativo en ellos. Sí. Eso es cierto. Eso fue lo que pasó con Moisés. Moisés estaba en Egipto, estaba en casa de Jetro, pero cuando tuvo un encuentro con el ángel le dijo, mete la mano en tu seno y saca la lepra. A Pablo todo el mundo le predicó. Sigo. ¿Sigue? A Pablo le predicaban y le hablaban de Dios. Pero Pablo no andaba en esa. Saulo de Tarso le daba mocha a todo el que estaba por el medio. Pero llegó un momento que tiene un encuentro. Saulo, ¿por qué me persigue? Jamás fue el mismo. Porque un encuentro. No es lo mismo tú tener un encuentro que te prediquen. Hay personas que están ahí conectados que le están pidiendo un encuentro a Dios. Le están pidiendo que Dios se les revele. Le están pidiendo que Dios le hable. No son 2 ni 3 hombres, bíblicamente hablando. Jacob tuvo que tener un encuentro para cambiar. A Jacob nadie lo iba a cambiar. Todos. ¡Wow! Poderoso. A Jacob nadie lo iba a cambiar. Lo que cambió a Jacob fue el ángel cuando se le reveló. Le dio a entender que él en su habilidad no era hábil. En su inteligencia no era tan astuto. Porque es que hay un ángel que en el momento que se te revela, ¡ay, Dios mío! Cambia tu vida, cambia tu... Es que le pone... Es que tú comienzas de nuevo. No es lo mismo alguien que te dé un tratado, Cristo salva, que un encuentro que tú tengas con Dios. No es lo mismo que alguien por ti te dé una palabra. Dios te llamó, Dios te marcó, a que Dios se te aparezca, Dios mío. Por eso es que hay gente que el ángel de Jehová va por ellos en la madrugada y se le va a revelar. Yes. Nadie iba a cambiar a Jacob. Eso es mentira. ¿O tú crees que Labán no lo aconsejó? ¿Tú crees que su mamá no lo aconsejó? Pero no cambió. No cambió. Porque oye, es que hay un nivel de simiente maldita y de contaminación en el ADN pecaminoso que el único que lo puede tocar se llama Dios. Así es. En el momento que Dios lo toca, que Dios te transforma, ya tú no puedes ser el mismo. Por eso dice que Juan cuando lo vio cayó como muerto. El del Apocalipsis. Daniel cuando lo vio cayó porque eran encuentros que tenían. Ya la gente no encuentros que tienen, sino percepción. ¿Cómo así? Hermano, la gente ya no camina por un encuentro que tuvo con Dios. La persona camina por una palabra profética que alguien le dio. Ay. Claro, y ellos están agarrados y amarrados de esa palabra y no es malo, pero hay algo más allá que tiene que ver con un encuentro. Todos los hombres de Dios que tuvieron un turno tuvieron un encuentro directamente con Dios. Hasta Cristo, el mismo Cristo. Cuando Dios se les reveló, jamás fueron lo mismo. Porque es que cuando Dios se te revela en una teofanía, en una manifestación de Él, a través de algo o a través de alguien, tú jamás podrás ser el mismo. Moisés no fue el mismo más nunca. Y dependiendo de los encuentros que tú tienes, es lo que se va muriendo en ti. Así Porque el primer encuentro que Moisés tiene, que dice la Biblia que Moisés era profeta, ¿cómo es que el hombre que tiene un encuentro, más adelante rompe la tabla de la ley? Porque el encuentro, Dios trabaja por parte. Moisés tenía demasiadas cosas las cuales Dios tenía que derribar. Lo primero que Dios le dijo, mete la mano en tu seno, tú tienes un homicidio encima. Ay, Dios mío. Pero luego cuando Moisés baja del monte que rompe la tabla, venía con 40 días de ayuno encima. Porque hay gente que entiende que con ayuno va a resolver todo y con ayuno no se resuelve todo. Hay cosas que Dios va a permitir en tu vida que te pasen para que tú conozcas con lo que tú estás peleando. Mi madre. Porque hay personas que están peleando, pero ellos no han identificado su enemigo ni su contrario. Cuando Moisés rompe la tabla de la ley es para que Moisés sepa que está peleando con una ira. De ahí en adelante, dice que Moisés era el hombre más iracundo del mundo, pero dice luego que era el hombre más manso. Porque él se dedicó a trabajar las áreas que le estaban causando debilidades. Ay, Dios mío. Mira, hay cosas que a ti te están pasando y tú quizás te estás autocondenando. Pero es que Dios necesita revelarte cuál es tu enemigo principal.
¿Cuál es el deseo de la carne más alterado que tú tienes, el que te hace la guerra? Por eso llega en un momento que el mismo Pedro que le cortó una oreja a Marco, que negó a Jesús, llega un momento que ya no lo podía hacer. Era necesario que él negara a Jesús para que él entendiera lo que él tenía dentro de él. Hay cosas que a ti te están pasando que Dios va a permitir que tú la conozcas. ¿Sabes para qué? ¿Para qué? Es para que tú trabajes esa área en tu vida. Porque es que hay áreas que tú tienes que trabajarla ahora antes de que Dios te lleve a un nivel superior. ¿Por qué? Porque es que hay ataques que cuando tú tengas un nivel alto son más fuertes. Entonces hay cosas que tú tienes que trabajarla ahora. No me concuerda cómo Moisés, líder, profeta, pastor, sube al monte, dura 40 días hablando con Dios, y en el momento que desciende, una ira lo visita y rompe la tabla de la ley. Es algo que no me cuadra, pero ¿sabe qué sucede? Era necesario. Porque él no sabía que había una ira que lo visitaba de tiempo en tiempo. Y le hacía falta mucho camino por recorrer. Entonces, para que la ira te visite más adelante que te visite ahora. Hay cosas en tu vida. Porque es que eso está ahí. Y eso tú no lo vas a quitar con una decisión. Eso se va a trabajar con el tiempo, con la búsqueda y con la entrega. Alguien está aquí en esta hora. Es que hay cosas que tú tienes que conocerlas. Por eso David dijo: en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Lo que a mí me pasó no depende de mí. Depende de una maldición que me visitó. Depende de algo que está en mi ADN, que me está persiguiendo. Con lo que estoy luchando constantemente. No depende de lo que yo soy. Por eso David le dijo a Dios en el Salmo 51: crea en mí, oh Dios, un espíritu recto, porque es que vengo peleando con un asunto generacional, que aunque yo sea rey, aunque yo sea profeta, hay un asunto que me visita. Entonces David decidió enfrentar su error. Pero hay algo muy importante que pasó. Pregúntame qué. En Jacob, en Moisés, en David cometieron errores, ¿cierto? Dios es un Dios que pesa en balanza. Voy a entrar. Dios pesó su error y su propósito, toma. Y el propósito pesaba más que el error. El error le generó para una consecuencia, pero no mató el propósito. Están aquí. Moisés rompió la tabla, pero Dios no lo mató, pagó una consecuencia. Jacob engañó, pero Dios no lo mató, pagó una consecuencia. Porque el error de ellos estaba por debajo de su propósito. David mató a Urías, pero Dios no mató a David. Le generó una consecuencia a la acción que David tomó. Ahora bien, hay alguien en la Biblia conocido como Belsasar, ¿cierto? Hijo de Nabucodonosor, el que mandó a buscar la copa para beber del templo. Dios lo mató. Pregúntame por qué. ¿Por qué? Porque su hazaña estaba por debajo. Su hazaña, su propósito estaba muy por debajo de su acción. Cuando lo pesaron en balanza, que le dijeron: pesado fuiste en balanza y fuiste hallado falto. Lo que le están diciendo: el error que cometiste está muy por encima de tu propósito. Pesamos tu propósito, pesamos tu error, pero tú estás por debajo. Porque el error era con tu papá, no era contigo. Ay, Dios mío. Hay cosas que es con tu papá que no es contigo. Y hay cosas que no es contigo, que no es con el otro. Le dijo: te mueres. Mene te quiero parsin. Pesado fuiste en balance y fuiste hallado falto. Porque el error que cometiste está muy por encima del depósito que tú tienes. Hay gente que en el primer error que cometen, Dios le baja la mocha. Pregúntame por qué. ¿Por qué? Porque no tiene un depósito que lo sustente. Porque es que el depósito te sustenta, pero el error te genera una consecuencia. Sí. Te genera una consecuencia. Se pueden estancar las finanzas, se te pueden cerrar puertas, tú puedes sufrir. Pero hay hombres de Dios que cometieron un error, que su propósito no murió, porque es que estaba muy por encima del error que ellos cometieron. Alguien está aquí en esta hora. ¿Sabe qué? El profeta joven, hablando de lo profético, porque es un tema muy relacionado, un conversatorio. El profeta joven, su error estaba por debajo de su propósito. Era un profeta, pero no era un gran profeta. Pregúntame por qué. ¿Por qué? Ni nombre dice la Biblia que tenía. Hay algo que te está dejando dicho ahí. Solamente dice el profeta. Y no dice que era un profeta joven. Lo que pasa es que el otro profeta que era viejo lo identifica que él era joven. Sí. Pero no es que te dice que él era joven. Escucha esto. Ese profeta, cuando Dios le dijo: no coma ni beba, y él comió y bebió, ¿sabe qué pasó? ¿Qué pasó? Que él se olvidó del discernimiento. Porque es que el profeta no se puede olvidar del discernimiento. Él no salió del campo de batalla y dice que se sentó debajo de una encina cuando Dios lo mandó a confrontar al rey Jeroboam. Por cuanto él se sentó, es una mala actitud. El profeta no se puede sentar. No hay forma. Cuando Elías se echó debajo de la enebra, el ángel dijo: come y bebe porque el largo camino te reta. Tú no te puedes sentar. Y más cuando hay una crisis profética.
Hay hombres de Dios que están aquí conectados, que están viendo esta palabra, que no se pueden sentar porque estamos en una crisis profética. Sí. Estamos en una crisis profética donde hay personas que están profetizando por los ingresos que les puede generar su oficio profético. Pero no están profetizando porque lo sienten. No están profetizando porque son genuinos. Profetizan. ¿Sabe por qué? Porque ellos hasta te miran para profetizarte. Ellos te miran la cualidad para decirte si tú eres de Dios, tú no eres de Dios. Por ahí hay gente que son los que tú tienes que profetizarle, los que no pintan que tienen dinero, los que no están de que bien de que económicamente. Hay personas que tienen su público para profetizarle. Sí, porque ellos te evalúan y te ven los zapatos y todo. Y dependiendo cómo tú brilles dentro del auditorio, es la profecía que te van a dar. Porque tú representas importancia. Ay, sí, palacio, como dicen, palacio, sí, pero reino. que no todo el mundo puede identificar al que verdaderamente Dios le quiere hablar. Y otra cosa que te decía al principio, no todo el tiempo el profeta te va a hablar de parte de Dios. El profeta te va a hablar de lo que él siente en el momento y cómo te quiere bendecir. Porque no fue que Eliseo le desató el hijo de parte de Dios. Eliseo lo hizo porque Eliseo le Sí, porque es que Dios nunca le reveló. Quien le eso a él le reveló, nació. y es válido. Quien le revela. Claro que vi, Quien claro. le revela la condición. Y Por eso es la importancia de tú tener un buen escudero al lado tuyo. Sí, eso es muy importante. Porque el escudero, si no está conectado, fíjate que mientras Jesse estaba conectado, siempre fluían de una manera sobrenatural. Claro. Quien le revela a Eliseo, al profeta, oye, quien le revela al profeta la condición y la necesidad de la mujer es Jesse. Claro. Jesse investigó, Jesse se lo revelaron, yo no sé. Pero sí, quien le reveló esa condición fue Jesse. Jesse le dijo, pero ella no tiene hijos. Claro. Jesse podía decirle otra cosa. Pero ¿por qué fue al punto céntrico? No tiene hijos. Podría ser no, pero el esposo tiene un problema. La esposa tiene un problema, ellos discutieron antes de ayer. A Jesse le gustaba mucho los cuartos y le dio por la mayor necesidad. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa con eso? Sí, pero escucha esto, porque no es que te gusten los cuartos, porque a muchos nos gustan los cuartos. Sí, pero, claro. Pero el hecho de tú gustarte algo no quiere... Dale color a la historia. El hecho de tú gustarte algo no quiere decir que por eso tú vas a desligarte o desviarte del diseño. Claro. Para que me entiendas. Cuando todo se desconecta es cuando este muchacho ya comete el error con este hombre que va a buscarlo. Con Naamán el sirio. Pues entonces, cuando él comete cierto error, ya es que dice, no, ya es demasiado. Claro. Entonces, ya Eliseo dijo, no se puede, papi. Claro. Entonces, esa maldición que se fue, ese espíritu, para que tú me entiendas, que se le fue a este muchacho, ese espíritu viene a usted, a su familia, a su gato, al primo, a todo el mundo. Cierto. Consecuencias de un pecado. Lo mismo que le pasó a Mefibosé por lo de Saúl. Mefibosé no tuvo nada de culpa por el cual estar en esa condición donde él nació en palacio y terminó en lo de Bar. Wow, poderoso. ¿Me entiendes? Cierto. Entonces siempre va a ser el punto. Hansel, ¿cómo yo sé? Porque tú eres el invitado. Por eso estoy haciéndote la pregunta para que el pueblo que no te escucha. Estamos en un tema abierto realmente. Sí. ¿Cómo yo sé? Porque son preguntas que se la hacen siempre las personas. Y como es una pregunta para un público, yo quiero que tú me expliques. ¿Cómo yo sé que yo soy un verdadero profeta o que tengo el llamado profético? ¿Cómo yo me doy cuenta de eso? Que hay una audiencia ahí que te escucha. Una de las señales que tiene el verdadero profeta es reconciliar al pueblo con Dios. Esta es una de las señales. Esto era siempre lo que querían hacer los profetas, el intermediario. Pero si yo, por ejemplo, estoy iniciando en el llamado profético, para ahí que quiero, porque hay muchos jóvenes que están orando ahora mismo en los montes, son de los 50,000 que tienen guardado, enterrado por ahí, pero ellos no saben cuál es su llamado exactamente, si es para predicarse como pastor. ¿Cómo yo me doy cuenta que Dios me llamó como profeta? Hay diferentes formas de cómo tú darte cuenta qué tipo de profeta tú eres. Primeramente, el profeta no ve las cosas porque la vio en la noticia, sino porque se le fue mostrado. Hay cosas que a ti se te son mostrados que luego de que acontecen tú te das cuenta que Dios te habló. Ay. A mí me pasó así muchas veces. Antes así fue que tú te comenzaste a conocer y tú eres un profeta de verdad. No porque yo estoy en tu estudio, sino porque yo te conozco. Amén. ¿Me está entendiendo? No digas porque yo estoy aquí, sino porque yo te conozco. El profeta se va convenciendo de lo que él es cuando él ve que Dios le mostró que una guagua iba a chocar, pero él no se atrevió a hablar porque él entendía que era él. Yo mismo. La guagua va a chocar. Para que tú confirmes que tú lo eres. Pero no tan solo ahí, más adelante va a pasar. Luego Dios te va a mostrar que alguien se va a convertir y va a aceptar al Señor. Tú no lo vas a hablar porque tú vas a entender que eres tú que estás emocionado. ¿Sí? Esa persona se va a convertir, tú te vas a ir convenciendo. Entonces, cuando tú ves un próximo
próximo acontecimiento tú te vas a asegurar y vas a decir verdaderamente Dios me está hablando. Está hablando, tú te lo cierto, pero ¿Cómo lo que? cierto Es que Dios te lo va a revelar, pero tú no vas a hablar. Yo me formé así. Porque es que hay una nube de testigos que tú entiendes que te va a matar. Y te van a decir, tú lo que estás emocionado. No es que tú estés emocionado, es que tú estás viendo. Entonces, ¿qué pasa? Que tu espíritu va a identificar cuando es una revelación. Habrá una conexión que va más allá de un pensamiento. Escúchame, esa conexión que va a tener tu espíritu con la revelación, tu espíritu tiene como un sensor que él identifica lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y tú vas a saber en el momento cuando Dios te está hablando. Pero hay momentos que primeramente te puede equivocar, puede llegar a dudar de que Dios te está hablando porque el profeta se va construyendo. Él se va formando. Él no se hace de martes para miércoles. Es así. Él no se hace de jueves para viernes. Cuando Samuel llegó, Samuel dijo, ciertamente este es el ungido de Jehová. Pero Dios le dijo, no es ese. Hay uno que está por ahí atrás. Pero Samuel era el profeta del momento. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Que Samuel dijo, ciertamente, oye, ciertamente significa estar más que seguro. Está más que seguro. Estoy más que seguro que este es el ungido de Jehová. Y lo agarró y este es el hombre. Y Dios le dijo, Samuel, no, mijo. El que yo tengo está por ahí atrás. No es el que tú agarraste. Y era Samuel. Y Samuel era juez, sacerdote y profeta. Tres funciones. Es un nivel demasiado Manito, alto. no era de que el profeta de una casa, el profeta de un país completo. Era Samuel, que duró años y años profetizando. Entonces, el profeta, ¿cómo sabe que Dios le habla? Elí enseñó a Samuel a saber cuando Dios le hablaba. Fue Elí que lo enseñó, en que Elí estaba desconectado. Sí. Pero el hecho de que tú no estés desconectado no tiene que ver que tú no distingas cuál es la voz de Dios. Yo conozco descarriados que me han profetizado. ¿Y a mí? ¿Tú lo conoces? Sí. Y loco en la calle, descarriado. Yo no me descarrié una vez cuando murió mi hermano, en un accidente, enojado con Dios, cuestionándolo. No me descarrié una vez porque cuando iba a descarriarme me llamó un borracho y me dijo, sin yo decirle nada, borracho, bebiendo, pero borracho y endrogado. Me dijo, si tú te apartas, ¿quién me predica a mí? No me dijo más nada, se fue, no me saludó, no me dijo nada. Y yo me fui a llorar a mi casa. Es que tu espíritu hace una reverencia ante la voz suprema. Y no hay otra cosa, no te queda más de otra que hablar. Entonces, el profeta se va conociendo a sí mismo. Repito, una de las 7 cualidades del profeta, él se va conociendo a sí mismo. Dios le muestra la cosa, puede ser en sueño, como la puede ver en visión, como Dios se la puede decir. Dios habla. ¿Cómo habla? Yo no sé, pero habla. Porque él habla en tu interior. Luego de que tú lo ves, tú vas a dudar y vas a decir, eso quizás soy yo que estoy un poco... Pasa. Ya tú vas a saber que lo que te está hablando te está indicando que del mundo espiritual te están emitiendo un mensaje como profeta de Dios. Porque es que el profeta es una batalla que tiene, pregúntame cuál. ¿Cuál es? Abrir los canales espirituales. Y abrir los canales tiene que ver con ayuno intenso. Eso no es fácil. Por eso tú tuviste una época que tú tuviste que coger 21 días de ayuno. Pero Dios te estaba abriendo los canales. Por eso hay lugares que cuando tú llegas hay más profetas. Pero a ti te llega la revelación más rápida. Pregúntame por qué. ¿Por qué? Porque tus canales están más abiertos. Están más abiertos. Tu señal de tu espíritu se conecta más rápido que los que están ahí. Entonces tú puedes profetizar más rápido. Y los que están ahí también lo son. Pero como tú estás ahí, tú eres un profeta que está más desarrollado en el uso de la profecía y en la conexión con el mundo espiritual. Y por eso tú puedes entender que Dios te está hablando en el momento. Hay profetas que hay personas que van a profetizar por atmósfera, pero no porque son profetas. Porque es que donde se unen 4 y 5 profetas se arma un campo de revelación, porque está la revelación tuya abierta, está la mía, está la de él, está la de ella. Y todos esos canales que están abiertos están provocando. Es como que tú tengas un lugar y haya entrar wifi. Sí. El internet tuyo va a volar. Saúl no era profeta, fue que él llegó a una reunión de profetas. ¡Wow! Y sus canales se abrieron. Sus canales se abrieron y él pudo profetizar. Pero fuera de esa reunión, Saúl no pudo profetizar. Pregúntame por qué. ¿Por qué? Porque no era su diseño. Hay gente que profetizaron un día y ya no pueden profetizar más. Porque ellos profetizaron una unción que ellos aprovecharon. Aprovecharon una unción que había en el momento. Sus canales fueron abiertos y ellos pudieron hablar. Pero no es que son profetas genuinos de verdad. El profeta genuino de verdad revela a Dios. Ya sí.
en su carácter y en lo que es. Hansel, yo quiero que tú me le des un consejo a esas personas que están ahí escuchándote, dónde te pueden encontrar y que invitaron a que se suscriba. Usted podría suscribirse a este canal en Realidad TV y active la campana, notificación toda. Hágase miembro de esta plataforma, que sé que su vida será bendecida. Nos puede seguir en YouTube como Hansel de Jesús, Hansel con H de Jesús. Ahí estamos predicando la palabra del Dios Todopoderoso cada noche. El consejo es que te doy: si tienes llamado, si tienes propósito, relaciónate con lo que tienes. Y la forma de tú relacionarse con lo que tú portes, relacionándote con Dios. Hay personas que tienen gran llamado. Pregúntame qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa? No se relacionan con lo que porta. Cuando tú no te relacionas con lo que tú portas, tú no puedes conocer la personalidad que está dentro de ti. Porque es que tu llamado es otra personalidad que tú le exhibes en el momento que a ti te toca ministrar y hacer uso de lo que tú portas. Bendiciones, Dios le bendiga de una manera poderosa. No suelte la oración, no suelte el ayuno, ore, lea. Y una de las formas que el profeta se alimente con el ayuno es otro tema muy amplio. Cómo alimentar tu diseño. Cada quien tiene un diseño diferente. Ahora, cómo cada quien alimenta su diseño. Dios le bendiga y Dios le guarde de una manera muy sobrenatural. Seguimos en Realidad TV. Wow. Si este contenido está siendo de bendición para ti, no olvides compartir, comentar y darle like. Esto es En Realidad TV, historias jamás contadas.